El Instituto Nacional de Evaluación Educativa les da la bienvenida a la presentación del informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018. Agradecemos a todos su presencia y les pedimos disculpas a aquellos que no hayan tenido lugar porque nos quedó un poco chica la sala. Disculpas. En esta ocasión vamos a contar con dos intérpretes de lengua de señas, Natalia y Patricia. Y queremos agradecer, en primer lugar, al Poder Legislativo por permitirnos hacer la presentación en esta sala, a Antel por estar haciendo la transmisión a través de Vera, la transmisión en vivo. También les quería contar que vamos a estar haciendo una cobertura a través de nuestra cuenta de Twitter con el hashtag InformeINED y les invitamos a ustedes a dejar sus comentarios, consultas. La presentación de este tercer informe, que tiene como eje la equidad, va a estar a cargo de Alex Macei, la presidenta de la Comisión Directiva del INED, Giselle Tur Porres, directora ejecutiva del Instituto, y Carmen Areche, directora del área técnica. Sin más, los dejo con Alex. Bueno, buenos días a todos y todas. Una alegría encontrarnos de nuevo. Y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Sabemos que son días de mucho trabajo y de mucha locura, como decimos siempre, pero bueno, agradecemos mucho que estén aquí acompañándonos y compartiendo con nosotros. Como ustedes saben, bueno, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, su competencia es evaluar la calidad de la educación del país, desde la educación inicial y primaria a la educación media. Y además, también en ese marco de la Ley de Educación establece que cada 2 años se debe presentar un informe sobre el estado de la educación en el Uruguay. Indudablemente que el Instituto de Evaluación Educativa es una institución relativamente joven y nueva en el escenario educativo nacional. No obstante, podemos decir hoy que estamos consolidando un trabajo justamente estable y permanente de seguimiento de algunos indicadores a partir justamente de la construcción de una estructura de evaluación en el marco del instituto. En ese sentido, uno de los primeros pasos en la consolidación de esta estructura tuvo que ver con la evaluación nacional y continua de logros educativos, como es Aristas, que todos conocen. Se evalúa en tercero y sexto año de primaria y tercero de ciclo básico. Se aplicó el año pasado las primeras evaluaciones en primaria. Este año, a mitad de año, vamos a estar presentando los resultados de secundaria, ya de ciclo básico, ¿verdad? Ya en este informe ustedes van a tener algunos adelantos de evaluaciones parciales que vamos a dar cuenta luego de la evaluación de la educación media. No obstante, el hecho de haber instalado esta estructura de evaluación de logros educativos a través de un sistema de evaluación estandarizada es un gran logro para el país. El instituto va a poder dar continuidad al seguimiento de los temas y va a poder también lograr comparabilidad, que es lo que tanto nos preguntan en relación a nosotros mismos más en el futuro. De manera que para nosotros esto constituye un avance importante. Lo mismo también, desde el punto de vista estructural, está consolidado el mirador educativo, que es un instrumento de seguimiento de las metas de las autoridades de la educación, que es muy importante que en esta administración justamente las autoridades presentaron metas y en el mirador se actualiza sistemáticamente las metas, se describen los indicadores, lo que permite también conocer e ir construyendo colectivamente una línea de indicadores compartido por todos. Es un instrumento muy didáctico, a la vez actualizado. Estamos trabajando también sobre la línea de la encuesta de salud ocupacional docente, tema que es por demás importante para poder entender muchas de las problemáticas que tenemos hoy, ¿verdad?, en el sistema educativo. De manera que anunciarles o explicarles que hoy tenemos consolidada una estructura de evaluación en el país a través del Instituto de Evaluación Educativa, con el mismo equipo de siempre, porque ustedes saben que hay límites también para avanzar en las instituciones, límites tienen que ver con recursos fundamentalmente. Sin embargo, el Instituto ha logrado consolidar todas estas estructuras que hoy nos permitirán poder dar continuidad, como lo decía antes, en el marco también de un equipo estable, de un equipo que se está formando sistemáticamente. De manera que ese es un punto que les quería contar, ¿verdad? Cada informe que realizamos cada 2 años, indudablemente que
nos lleva a una selección de temas. El primero teníamos como el antecedente, este es el tercero. El primero teníamos como el antecedente el informe de la CIDE. No solo el informe, sino también el trabajo y el apoyo sistemático de sus protagonistas, que colaboraron mucho con el instituto desde su nacimiento para poder dar continuidad a 50 años del informe de la CIDE, el primer informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Luego, siempre tenemos que hacer recortes. Indudablemente esos recortes son, de algún modo, para algunos, entre comillas, pueden llegar a ser arbitrarios. ¿Por qué? Y porque sí, porque son multiplicidad los factores que inciden a la hora de las definiciones y de los resultados educativos. De manera que nunca vamos a poder tener un informe abarcativo que pueda darnos cuenta de la situación de la enseñanza en el país a través justamente de un informe. Por lo cual, la reiteración de informes nos irán permitiendo ir pudiendo consolidar una visión de informe y de país. Como decíamos, siempre tiene algunas restricciones. Este informe avanza en las líneas prioritarias, no sé si todos lo vieron, del plan estratégico del instituto que trazamos en cada periodo de gobierno del instituto. Está a disposición en la página web. Y aquí nosotros nos planteamos fundamentalmente trabajar en tres líneas o en tres actores fundamentales. Los estudiantes, que son la razón fundamental del sistema educativo y que muchas veces cuando los miramos por sistema aparecen fragmentados, un tramo en primaria, en secundaria, en la universidad. Sin embargo, mirándolos desde el estudiante que transcurre o que transita por el sistema educativo, podemos tener otra dimensión de lo que es el sistema educativo también y los beneficios que ese sistema educativo le da al estudiante y en qué medida cumple o no aquello del derecho a la obligación de las niñas, niños y adolescentes al que estamos indudablemente adscriptos todos en el país. De manera que, como les decía, el derecho a la educación no es un derecho que sea además estable, único, sino que a medida que los pueblos van generando expectativas diferentes en relación a la educación, también este derecho se va actualizando. Una cosa es el derecho a la educación, que lo concebíamos como la universalización de ingreso, egreso, permanencia y egreso. En eso podemos decir y podemos dar buenas noticias. En el Uruguay se ha avanzado en los centros CAIF de 2 años, en 3 años en el ingreso a la educación inicial, 4 y 5 casi universalizados, primaria, bueno, ya lo sabemos, también tenemos universalización de matrícula, ciclo básico estamos muy cerca también de las metas, quizá la zona o el nivel que tenemos que abordar, y seguramente será parte de otros estudios del INED, por ahora no lo hemos abordado, tiene que ver con el bachillerato, que es el que nos muestra menores resultados de egreso y que constituyen una preocupación para el país. No obstante, ese concepto, como les decía, de la universalización de la matrícula, que es el que se usa prácticamente en todos los países como garantía del derecho a la educación, hoy, ¿verdad?, en el país consideramos que ya estamos en otro nivel de derechos y en otra etapa de ese derecho, donde lo que decimos, bueno, vamos a poner el foco y vamos a mirar desde los estudiantes, los docentes, el sistema educativo, pero vamos a poner el foco central en la inequidad. El país también avanzó sustancialmente en lo que tiene que ver con disminución de las condiciones de pobreza de la población. No obstante, cuando nosotros miramos todos los resultados en el sistema educativo, nos sigue marcando mucho un tema que tiene que ver con la inequidad en los aprendizajes de los jóvenes. Nosotros mirando este resultado, ustedes dirán, eso no es novedad, lo tuvimos toda la vida, y bueno, es cierto. No obstante, es problemático y es preocupante para un país que se consideró siempre hiperintegrado y que pensamos en una democracia realmente muy amplia y muy abierta, el que, si bien hoy tenemos a todos los jóvenes dentro del sistema educativo y hemos democratizado el ingreso, no hemos democratizado el acceso al conocimiento. Si miramos todavía a aquellos jóvenes que fracasan o que tienen extraedad, en su mayoría pertenecen a los sectores más desfavorecidos. Y hoy, ante una coyuntura muy particular del país, estamos en un marco de una nueva elección nacional, nos pareció muy importante en el instituto el poner en foco en este problema, que si bien es una constante del sistema educativo, no ha sido especialmente tratado como lo hemos puesto en el foco en esta investigación. Nosotros partimos de la idea de que hoy por hoy
La preocupación central del sistema educativo tiene que estar puesta allí, el lograr equidad en el logro de los aprendizajes. ¿Cómo dirán ustedes? Bueno, acá en el informe ustedes van a ver que exploramos distintos caminos o distintas formas a partir de los datos que constatamos, exploramos distintos componentes que pueden tener que ver con este tema. Asuntos que tienen que ver con la distribución de los recursos económicos, asuntos que tienen que ver con la calidad y con la manera de jerarquizar o no la profesión docente, los problemas que tienen que ver también con las condiciones de los centros educativos, etc. Hay diversidad de enfoques que pueden ayudarnos a darnos ciertas muestras, cierta luz para poder avanzar en este tema. Pero creemos que el foco, por eso lo pusimos acá, tiene que ver con la inequidad en los aprendizajes. Una vez que tenemos a todos dentro del sistema educativo, tenemos que tratar de ver cómo aseguramos, ¿verdad?, que todos puedan tener igual posibilidades de desempeño o de adquisición de conocimiento. Y ese es el gran desafío. Por eso se van a encontrar con que los datos que están al servicio de este foco, porque estamos poniendo el foco en este tema, son justamente pertinentes para explicar este foco, ¿verdad? Otros no estarán, porque el recorte se hizo en ese sentido. Esperemos que sea realmente un aporte interesante en el marco de un diseño de nuevas políticas quinquenales que se está pensando justamente el sistema educativo. De manera que, como les decía, este es el aporte que hacemos. Sabemos que es una gran novedad poner el foco en esta temática. Creemos que es un gran desafío para el país también centrarse en estas preocupaciones. Y bueno, y ahora les presentaremos el informe y ustedes verán y dirán cuánto ayuda este informe para resolver estos problemas, que no son problemas solo del sistema educativo ni solo del INET. Son problemas del país que no se resuelven solo con educación, que habrá que también cruzar con otros componentes, pero que en la educación se revelan y se ven, y que, como todo, la educación es una caja de resonancia de todos los problemas sociales. Indudablemente que allí están. Por lo cual, no me queda otra cosa que agradecerles a todos ustedes, a todos los que colaboraron con este trabajo, en particular a nuestro equipo técnico, que en este diseño de la estructura, y a nuestro equipo de todo el instituto, ha sido sustancial en cambiar justamente y en ir afirmando formas de trabajo en el instituto. También queremos agradecer al Plan Ceibal, que ha sido siempre quien nos ha contribuido con sus máquinas a hacer posible una evaluación estandarizada de esta dimensión. También a Antel, que nos ha aportado en forma muy generosa, contribuyendo con nuestro escaso presupuesto para hacer tareas que de otro modo no hubiera sido posible. De manera que también lo agradecemos. A técnicos, expertos que nos ayudan siempre, a Gilbert Valverde, que es un investigador que trabaja, es latinoamericano, pero que trabaja en Estados Unidos, que es un referente importante y que es quien ha hecho lectura, una atenta lectura, y ha hecho valiosos comentarios a este informe. También a Paul Torres, un cubano que también le hemos pedido que leyera el informe y nos hiciera sus comentarios. A Santiago Cardoso, nuestro querido Santiago, que por ahí debe estar, que también hizo aportes significativos, a Richard Gulf, que es otro experto internacional que ha colaborado con las muestras, a César Guadalupe, que es nuestro apoyo en la elaboración que es un peruano, que nos ha ayudado mucho en la elaboración de lo que es el diseño y el trabajo, sobre todo con FEIE, en lo que tiene que ver con el mirador educativo. De manera que agradecemos mucho a todos, a las autoridades de la administración que han contribuido siempre con las puertas abiertas para que se pudieran hacer todos los estudios y que han facilitado todas las tareas y las actividades del instituto, y sobre todo también a que estamos en un momento en que contamos con una mayor cantidad de información recolectada, que esto, en la medida que se siga avanzando, va a ser también un instrumento valioso para poder llegar a aportar más información sobre el sistema educativo. Así que les agradezco mucho, los dejo con ustedes, quienes saben de esto, Giselle y Carmen. Buenos días, encantada de estar con todos ustedes acá. Realmente es un momento muy especial para el INED, como lo han sido siempre, como han sido siempre estas instancias de presentación de los informes del Estado de la Educación. Es un producto, un insumo que el INED le brinda a la sociedad, y estamos muy contentos de
de que haya representantes de distintos sectores interesados en el tema de la educación, ¿verdad? Que es el que nos convoca y al que queremos aportar desde el pedacito que le toca al INED, en este caso, que es la evaluación educativa. Entonces, este informe, como señalaba Alex, aborda distintos temas, muchos de ellos están centrados en estos 3 asuntos que ustedes ven allí, que es el sistema educativo, los estudiantes y los docentes. Estos son como los 3 grandes temas que vamos a abordar. Y el objetivo que busca es justamente contribuir a la toma de decisiones de política educativa, ¿sí?, que tenga base en evidencia válida y confiable, que es una de las características, digamos, que hemos tratado con las que hemos tratado de fortalecer al instituto y mantener en el tiempo. Como todo informe, como decía Alex, como todo estudio, tiene alcances y tiene limitaciones. Estas limitaciones tienen que ver con los recortes que hemos hecho, que muchos tienen que ver con la disponibilidad de información que tenía el INED en su momento. Bueno, entrando ya en lo que son los resultados del informe, que por suerte ustedes ya los tienen en sus manos. El sistema educativo, ¿qué es lo que podemos decir en este caso, en este estudio sobre el sistema educativo? Aquí vamos a tener algunas preguntas orientadoras, cómo se define el presupuesto para la educación y si los recursos se asignan de forma diferencial o no, de acuerdo a la población a la que son, digamos, dirigidos. En este caso quiero hacer algunas apreciaciones que son importantes antes de mostrar los resultados o avanzar en ellos. Que lo que nosotros estamos presentando aquí corresponde al Consejo de Educación Secundaria únicamente, ¿sí? Y también los datos están basados en información de los salarios, ¿ah? Entonces, esto es importante porque implica 2 recortes. ¿Por qué son estos recortes? Como decía al principio, porque es la información que estaba disponible. No es una opción del INED intencional de hacer foco en uno de los consejos, sino en los otros, sino es un tema de disponibilidad de la información. Entonces, cuando analizamos cómo es el proceso de definición del presupuesto, lo que hemos visto es que podemos caracterizarlo como incremental. ¿Por qué? Porque como la mayoría de nosotros sabemos, hay una base que es fija y lo que se discute en el presupuesto es un porcentaje menor y el que a su vez la mayoría de ese porcentaje son salarios y por lo tanto, digamos, queda como poco margen, ¿sí?, para que después los consejos puedan decidir, ¿sí?, enfatizar distintos tipos de políticas que les fueran, que reconocieran como importantes y relevantes. Uno de estos aspectos que lleva también a esto, que se relaciona con esto, es que la toma de decisiones es centralizada, ¿sí? Entonces eso también dificulta más el margen de acción de cada uno de los consejos. Sí vemos que hay una normativa en secundaria para asignar los recursos diferencialmente a la población de acuerdo a su vulnerabilidad, lo cual es muy positivo, pero hemos visto algunas distribuciones de cómo se asignan estos recursos y acá es cuando es importante que tomemos en cuenta que nos estamos refiriendo únicamente a salarios. Quiero aclarar que de todas maneras no es un recorte demasiado importante porque los salarios pesan casi el 95% del presupuesto de secundaria, por lo tanto estamos trabajando con una parte muy importante de ese presupuesto. ¿Cuáles son las características, los aspectos que inciden en cómo se toman las decisiones sobre el proceso de presupuesto? Bueno, ¿cuál es la oferta educativa, la matrícula, la categoría de los liceos, cómo están conformados los equipos docentes y no docentes y cómo es el sistema de elección de horas? Todo esto está afectando, ¿sí?, incidiendo de una manera u otra en la asignación de los recursos del personal a los centros. En este caso, como les decía, estamos viendo cuál es el costo salarial anual por estudiante por tipo de liceo, ¿sí? Lo que vemos allí, que hay 3 tipos de liceos, digamos los de tiempo completo, los centros educativos integrados y los rurales, que tienen un costo mayor, promedio por alumno, y los liceos comunes son los que tienen un costo anual promedio en los salarios menores. Y sin embargo, son los liceos que tienen la amplia mayoría de la matrícula, ¿sí? Entonces estamos viendo que, no podemos decir el total de la población, lógicamente, pero más del 90% de la población de secundaria, de los estudiantes de secundaria, están recibiendo a docentes que son los que
tienen menores salarios. Bien, aquí nosotros hemos hecho un análisis de acuerdo a distintas regiones del país y construimos un índice de vulnerabilidad que asocia características educativas no solo del centro, sino también del territorio en el que se encuentra cada liceo. Se conforma por distintos aspectos que para no ser muy larga la presentación los pueden encontrar en el informe. Y lo que vemos aquí es, en el eje horizontal, ¿sí?, tenemos los salarios y en el eje vertical el índice de vulnerabilidad. Cuanto más arriba es menor la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay zonas, liceos ubicados en zonas del país que tienen poca vulnerabilidad, ¿sí? Pongamos la región metropolitana 1, la este 1, los que están en anaranjado, ¿sí? Y después tenemos los celestes, más hacia la derecha, que tienen distinta composición salarial, pero tienen la misma vulnerabilidad. Entonces acá no parece haber una relación muy clara entre la vulnerabilidad y la asignación de ese recurso, ¿sí? Después podemos encontrar otros aspectos. Por ejemplo, los que están señalados abajo, Norte 1 y Norte 2, ¿sí? Están en el promedio de salarios del país con una vulnerabilidad claramente mayor al resto de los liceos, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos, considerando que los salarios son el 93% del presupuesto, que nos llevan a plantear la idea de revisemos o tengamos en cuenta, si bien hay normativa, cómo es que se están asignando los recursos de acuerdo a este criterio. Esta línea lo que nos marca aquí es simplemente para dar la idea de cómo tendríamos que observar esta relación, ¿sí? Los puntos tendrían que estar más cerca de esta recta, ¿sí? Para poder acercarse a una distribución más equitativa. Respecto a los docentes, nosotros en el informe van a encontrar 3 capítulos que tienen que ver con los docentes y, como siempre ha sido preocupación del INED, continúa siendo el tema del fortalecimiento de la profesión docente, ¿sí? Eso es algo que ha estado siempre en nuestro plan de trabajo, en nuestros informes, que va a seguir estando, que está en nuestro plan estratégico, como decía Alex, y tenemos distintos tipos de información para compartir con ustedes que apunta justamente a la necesidad de continuar fortaleciendo esta profesión. Vamos a ver algunos aspectos sobre quiénes eligen ser docentes en Uruguay, sobre el atractivo de la profesión docente y también el tema de las asistencias en primaria. Entonces, ¿cuál es el atractivo de la profesión docente? ¿Sí? ¿Ha sido el mismo siempre o esto ha cambiado? Aquí lo que les quiero decir es, este es un estudio que pone foco en una mirada histórica, porque justamente queremos ver esta evolución de los salarios para comprender cómo podemos entender la situación de hoy y, por lo tanto, parte de este atractivo de optar por esta profesión. Este estudio fue realizado por el Instituto de Economía, ¿sí?, de la UDELAR, en colaboración con nosotros, y ellos fueron los que hicieron el trabajo muy arduo de reconstruir series, de unificar bases, en fin, todo esto está también en el anexo del informe. Entonces, cuando nosotros miramos la evolución de los salarios según subsistema con relación al PIB per cápita, el PIB per cápita está en el 1, hacia abajo, ¿sí?, esa línea horizontal que está más marcada, y vemos cómo desde 1910 a 2010, los distintos subsistemas, fundamentalmente los de secundaria, ¿sí?, pero también primaria y las escuelas técnicas, bajaron de una manera muy importante, ¿sí?, los salarios en relación al Producto Bruto Interno. Encontramos en el 70 un momento en el que convergen los salarios de los 3 subsistemas para después de allí quedar por debajo del Producto Bruto Interno, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, pero, antes de avanzar en esto, para caracterizar esta caída, digamos, de índole tan relevante, casi podríamos decir estructural, a veces hay que tener cuidado qué quiere decir estructural o no, pero es una caída muy importante y que
hasta 2010 no, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, no se ha revertido. Bueno, ¿cómo es esto en comparación a otras profesiones? ¿Les ha pasado lo mismo o no? Que no es menor. Y aquí, bueno, muchas de las profesiones también con las que comparamos tienen que ver con la disponibilidad de información, con lo que se pudo reconstruir. Entonces, vemos que, si bien durante algunos años de la década de los 60, por ejemplo, salarios de nurse, médicos, escribanos eran similares a los de los docentes, a partir del 74 ya los docentes quedan por debajo. Y lo mismo pasa también cuando se comparan con salarios de alférez y sargentos. Hasta el 70, ¿sí?, los de los docentes eran superiores, pero ya esto se revierte claramente durante la época de la dictadura. Lo que nos preguntamos ahora es, ¿esto se volvió a revertir a favor de los docentes o no? Entonces, sabemos, ya hemos mostrado en otros estudios del INED, que los salarios docentes a partir del 2005 han tenido un incremento, ¿sí?, promedio del salario real por encima del promedio de los salarios del país. Y eso es algo muy importante. Ahora, ¿este crecimiento es suficiente para poner nuevamente a los salarios docentes en la situación en la que estaban antes del 70, digamos, en los 60? Claramente no, ¿sí? El resto de las series que están allí presentadas son otras profesiones que tienen que ver con, bueno, servicios públicos, universidad incompleta, servicios de empresas y financieros, industria manufacturera, y en estos casos vemos que los docentes continúan por debajo, a pesar del importante esfuerzo que se ha hecho en la recuperación salarial para este sector. Bien, este es un aspecto que para nosotros es crucial porque nos ayuda a entender esta pregunta que nos hacíamos al principio: ¿cuál es el atractivo de la profesión docente? Y estamos viendo que desde el punto de vista salarial ha tenido una pérdida muy relevante, que además es relevante también en relación a otras opciones. Entonces, no solo en la magnitud, sino en términos comparados, y eso continúa siendo así. Entonces, nosotros avanzamos con otro estudio que no hizo el INED, que es un estudio en el que tuvimos el trabajo, lo desarrolló la Facultad de Ciencias Sociales, también estuvo a cargo de Santiago Cardoso. Ustedes ya conocen la primera publicación de ese estudio, que estuvo a cargo también de Santiago, en donde lo que se hacía era tomar a los estudiantes que participaron en PISA 2009, ¿sí?, y a ellos seguirlos en el tiempo para en el año 2014 preguntarles reconstruir su trayectoria educativa, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Lo que nosotros encontramos es que hay diferencias en la composición sociocultural de quienes optan, habiendo terminado educación media e ingresado a formación terciaria, ¿sí?, la probabilidad de provenir de hogares, de contextos socioculturales más favorables es menor entre quienes asisten a formación docente que entre los que optan por la universidad. Esto, por supuesto, no es ninguna novedad, pero es importante tenerlo presente porque estamos pensando en quiénes eligen ser docentes y quiénes no, y cómo fortalecer esta profesión. Por otro lado, otro aspecto que tampoco es novedoso, pero para tenerlo presente, es que los desempeños de quienes optan por formación docente también resultan algo inferiores, ¿sí?, a los que optan por formación universitaria. O sea, en PISA, en las pruebas PISA en el 2009, obtuvieron resultados más bajos. Esto, como decíamos, ya estuvo mencionado hace años con otros estudios longitudinales, hechos también a partir de resultados de PISA. Y lo que nosotros hicimos en este caso fue ampliar un poquito la mirada para poder preguntarnos, bueno, ¿en qué medida estos aspectos que a nivel descriptivo muestran estas diferencias importantes, cuando los consideramos todos juntos, por decir de alguna manera, permanecen como una variable explicativa importante para aumentar o no la probabilidad de ir a formación docente? De ahí esto de conocer el perfil de los docentes. Bueno, lo que hemos encontrado es que la probabilidad de asistir a formación docente disminuye, ¿sí?, cuando aumenta el puntaje en el desempeño en PISA,
también en realidad la probabilidad aumenta cuando hubo algún episodio de repetición y también cuando disminuye el estatus socioeconómico y cultural de las familias de origen. Esto nosotros encontramos a su vez, hay otros aspectos que tomamos en cuenta acá, como es, por ejemplo, la región, el sexo y el tipo de centro educativo al que las personas asistieron cuando estaban en educación media. Estas tres variables no son relevantes para incidir en la probabilidad de asistir a formación docente. En cambio, estas otras sí. Nosotros lo que desde el INED nos importa mucho señalar es que estos son aspectos cruciales para la política. ¿Por qué? No solo para la política educativa, como señalaba Alex antes, sino para todo el entramado, ¿sí?, de las distintas políticas sociales para contribuir a fortalecer una profesión que es indispensable para alcanzar las metas que el sistema educativo se ha ido proponiendo. Bien, otro estudio que, antes de presentar el gráfico, disculpen, otro estudio que nosotros hemos hecho tiene que ver con, en este caso el foco es en primaria, una vez más por la disponibilidad de información, no porque el INED haya optado por un consejo o por el otro, ¿sí? Entonces, en educación inicial y primaria, nosotros queremos señalar cómo se dan las condiciones, ¿sí? No voy a hablar de procesos porque no entran acá, pero sí las condiciones de enseñanza, tanto para los docentes como para los estudiantes. Entonces, hemos visto que los docentes en primaria hay casi un 20%, un 17,9, 18, que no tiene, o sea, que nunca falta, ¿sí? Hay, en cambio, un 22 que falta más de 20 días en el año. Entonces, este porcentaje de inasistencias, si bien aquí hay todo tipo de inasistencias, por ejemplo, las licencias maternales, licencias por enfermedad absoluta, no quiere decir esto que no sean licencias justificadas, ¿sí? Estamos describiendo la situación que se da en primaria. Entonces, en términos comparados con otros países y estudios que han hecho foco también en este tema, muestran que este corte de más de 20 faltas lo denominan ya como inasistencia crónica, ¿sí? Un problema muy relevante. Entonces, es importante tener en cuenta acá que esto no cambia según el contexto sociocultural de los estudiantes ni según el tipo de escuela. ¿Por qué es importante? Porque esto habla muy bien de los maestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente nos está diciendo, no importa a quién le tengo que dar clase, si falto o no falto, ¿sí?, viene por otro lado. Y por eso vemos que no hay diferencias por contexto ni tampoco por tipo de escuela. Es interesante avanzar en por qué faltan los maestros, ¿no? Porque es muy feo que a uno le digan, ay, mirá cómo faltás. Por algo estoy faltando. ¿Qué es lo que está pasando atrás? Y esa es la parte que le interesa al INED y en la que es necesario avanzar, hay que escudriñar un poquito. Vemos que el 40% de los docentes faltan por motivos médicos, ¿sí? Entonces, y hay un 20%, bueno, por varios motivos. Este 40% se compone, a su vez, principalmente de motivos psíquicos y osteomiarticulares, que a su vez aumentan las inasistencias por estos dos motivos con el transcurso del año. Entonces, de alguna manera, ¿qué nos está diciendo esto? Cosa que para los docentes que están acá, que seguro hay muchísimos, es obvia, ¿sí? Pero a veces el poner los datos sobre la mesa nos permite después avanzar en solucionar algunas situaciones. Aumentan con el transcurso del año mostrando que la profesión docente implica un desgaste paulatino, ¿sí? Que a medida que se acerca el año, uno tiene mayor desgaste, está más cansado, está mucho rato parado. No sé, Alex siempre habla de que habla mucho, por ejemplo, de los problemas de voz que uno va teniendo. Entonces, estos aspectos que son propios del ejercicio de la profesión docente hay que tomarlos en cuenta, ¿sí? Y a su vez considerar las condiciones en las que se propician para que los docentes puedan ejercer de la mejor forma posible. Entonces, lejos está esto que entendemos todos, que una primera lectura muy simple es decir, están penalizando a los docentes,
Y claramente lejos está esto de esa mirada, sino de poner el tema sobre la mesa para poder justamente avanzar en cuáles son las condiciones que están llevando a esto y poder, por tanto, comenzar a intentar revertirlas. Bien, la última parte del informe habla sobre los estudiantes. Aquí hay bastante información. En primer lugar, hacemos una mirada sobre el tema de matrícula, ¿sí?, acceso y egreso. Hacemos una comparación entre los años 2006 y 2018. Después vamos a dar una mirada sobre algo que para nosotros fue inesperado, que no fue un estudio que el INED hizo intencionalmente, pero surgió información muy relevante, ya les vamos a contar, que es sobre los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Y después vamos a avanzar en el tema de los desempeños en primaria, que ya los conocen cuando presentamos Aristas 2017, que fue en primaria, en tercero y sexto. Vamos a hacer un pequeño foco ahí sobre el tema de la equidad o no. Y por último, vamos a cerrar el informe con cuáles son los desempeños de los estudiantes de tercero de educación media, que es la medición de Aristas realizada por el INED en el 2018. Entonces, en primer lugar, yendo a la parte de matrícula, ¿sí? Todos los estudiantes en edad de asistir, perdón, no estudiantes, en este caso personas, ¿sí?, toda la población en edad de asistir, ¿asiste al sistema educativo o no? Acá son muy buenas las noticias, como lo señalaba Alex, ¿sí? Entre los niños de 3 años, vemos los puntitos grises son los que no están escolarizados y los puntitos verdes son los que sí asisten. La parte de arriba nos muestra el año 2016 y la de abajo el 2018. Y vemos que claramente se redujeron mucho los puntitos grises. ¿Sí? Entonces, eso nos está diciendo que hubo un importante incremento de la asistencia de niños de 3 años a educación inicial. ¿Bien? Después, entre los 4 años, había ya en el 2006 una proporción mucho mayor de puntitos verdes, digámoslo así, de asistentes, ¿sí? Pero igualmente se redujo mucho la proporción de no asistentes. Y a los 5 años es prácticamente universal la asistencia a educación inicial. Cuando en primaria también no lo presentamos porque ya sabemos que es prácticamente universal. ¿Qué sucede entre los jóvenes que tienen de 12 a 17 años? Aquí hay distintos aspectos. Uno es, veamos la parte de vuelta, los puntitos verdes dicen, estos son los estudiantes que están asistiendo sin rezago, los rojos son los que asisten con rezago y los grises son los que están afuera del sistema educativo. En este caso, lo importante es que no están afuera del sistema educativo por tener 3 años y todavía no fue escolarizado. Está afuera del sistema educativo porque abandonó, ¿sí? Si no, sería un puntito azul, como ven que está allá al principio. Entonces, lo que muestra este gráfico fundamentalmente es cómo el porcentaje de jóvenes que que abandonan el sistema educativo crece con la edad, lo cual es conocido por todos, y que tuvo una reducción importante de 2006 a 2018. ¿Sí? También crece la asistencia sin rezago y la con rezago. O sea que esto, la disminución del abandono se refleja en estos 2 tipos de asistencia. Yendo a ya el periodo de terminar la educación secundaria, la educación media, disculpen. ¿Qué es lo que vemos? Estamos aquí, de vuelta para facilitar la lectura, los puntitos azules son los estudiantes que egresan, ¿sí? Los verdes los que están asistiendo sin rezago, los rojos los que asisten con rezago y los grises los que abandonaron sin haber egresado. Entonces, el primer dato importante es que el abandono del sistema educativo, los puntitos grises, ¿sí?, son muchos, ¿verdad? Tenemos una proporción relevante de jóvenes que abandonan el sistema educativo, que crece a su vez con la edad. Pero, de buena manera, vemos que ese porcentaje de abandono de 2006 a 2018 se redujo de forma importante. ¿Bien? Ahora, si ponemos foco en los jóvenes que están en edad oportuna de egresar, o sea, si uno transita sin rezago por el sistema educativo, se esperaría que a los 19 años, ¿sí?, egrese
de educación media. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que el porcentaje de egreso, los puntitos azules, de 2006 a 2018, aumentó, ¿sí? Era un 20, tenemos allí 24 a un 37%, y este es una muy buena noticia. Ahora, nosotros decimos, este es el egreso en edad oportuna en Uruguay de educación media. ¿Cómo podemos valorar si esto es suficiente o no es suficiente? Más allá de que con una mirada así ya resulta insuficiente, uno diría, uy, es poco, pero es importante poder valorarlo, ¿sí? Y para esto, para hacer esa valoración, hemos considerado la evolución histórica del crecimiento, de la tasa de crecimiento interanual de este mismo indicador hacia atrás, y lo que hemos visto es que en otros momentos, durante los 90, este indicador creció a un ritmo un poquito más alto que el que estuvo creciendo durante este periodo, y además que, lo vamos a ver más adelante, Uruguay, en términos comparados con otros países, no muestra un desempeño muy razonable, digamos, se podría esperar más. Entonces, justamente, el egreso en términos comparados, ¿qué nos dice? Ustedes lo ven allí claramente. En América Latina aparece Uruguay por debajo de Chile, Brasil y el promedio de los países. En Uruguay, en 2007, la tasa de egreso entre jóvenes de 20 a 24 años era de aproximadamente 30% y en 2017 llegó a 40%. Esa tasa de egreso, nosotros queremos plantear dos cosas. Por un lado, cuando comparamos esta pendiente, ¿sí? Qué tan inclinada está esa recta en relación a los otros países, vemos que es más o menos la misma, ¿sí? Es más, a partir de 2011 tiende como a achatarse un poquito. Entonces, eso nos lleva a plantear por qué Uruguay, partiendo de un nivel tanto más bajo que los otros países, ¿sí? Presenta esta distribución. Acá hay un desafío crítico, ¿sí? Para poder justamente llegar a lo que son nuestros pares latinoamericanos. Llegar o superar, ¿no? Lógicamente. Bien, esto es otro aspecto importante que hace a entender la situación de los jóvenes respecto a la educación en cuanto a si están asistiendo o no y cómo lo están haciendo. Entonces vemos, ahora este cuadro no es muy amigable, pero bueno, lo que señalé así, lo que está señalado en rojo, ¿qué es? Que en el 2006 el porcentaje de todos los jóvenes de 15 a 17 años que no asistían al sistema educativo era un 28%. Ese porcentaje se redujo, es una muy buena noticia, a 15 en el 2018. Entre los jóvenes de bajo nivel de ingreso, o sea que provienen de hogares con bajo nivel de ingreso, aumenta, y es importante, la proporción que asiste con rezago. Si bien lo hace con rezago, pero lo asiste, y eso es importante también. Entonces esto aumenta de 35 a 45. También aumenta el porcentaje de jóvenes que asisten en edad oportuna, ¿sí? Aumenta de 40 a 50. Esto es muy bueno. Ahora, hay un aspecto vinculado a esto que es preocupante. ¿Y cuál es? Que se mantiene la desigualdad. Cuando uno mira los porcentajes de jóvenes que asisten en edad oportuna según el origen socioeconómico de su hogar, las diferencias que en el 2006 eran 20%, 38% y 64%, a medida que aumenta el contexto, que mejoran los ingresos, perdón, se mantienen en el 2018, porque tenemos un 27% de los jóvenes de hogares de ingresos bajos que asisten en edad oportuna, mientras que eso mismo sucede entre un 74% de los de hogares de ingresos altos. Entonces acá, nuevamente, el tema del foco que planteaba Alex al principio, de la inequidad, nos está mostrando acá un tema de que la asistencia en edad oportuna presenta alguna característica desfavorable, digamos, vinculada justamente a la desigualdad. Bien, las metas. Esta es una muy buena herramienta que la política educativa puso a disposición de todos nosotros, mostrando que ha ido incorporando algo muy necesario, que son
mejores herramientas para la planificación. Y esto, el solo hecho de que existan metas, es algo que ya lo hemos destacado, pero es necesario destacarlo siempre, es algo muy positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos señalando únicamente las metas de egreso, aunque lógicamente hay otras. Ustedes pueden ver el seguimiento de estos otros indicadores en el mirador educativo. Lo que vemos es que entre los jóvenes de 16 años, la ANEP propuso que para el año 2018, se planteó como meta, el 68% de ellos hubieran terminado, egresado de la educación media básica. Bueno, estamos muy cerca de alcanzar ese porcentaje. Perdón. Entre los jóvenes de 18 a 20 se propuso 75 y se superó un poquito, ¿sí? 75,4% de los jóvenes de 18 a 20 años terminaron la educación media. Ahora, si vamos a la educación media superior, vemos que la meta está muy próxima, si bien este es el dato del que estuvimos hablando previamente respecto a que había este crecimiento de 11 puntos entre 2016 y 2018 y lo comparamos con otros datos que nos permiten decir que no parece muy alentador, que podría haber crecido, sobre todo es necesario que crezca a un ritmo más rápido, ¿verdad? Entonces, en este caso la meta es 38 y estamos próximos a cumplirla. Entre los jóvenes de 21 a 23 años, el egreso de educación media superior todavía está unos 15 puntos por debajo de la meta. Bueno, yo les hablaba de cuando vimos que íbamos a empezar a hablar de alumnos, mencioné un estudio que habíamos como hecho medio sin querer. Es medio raro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos, nosotros o cualquiera, ¿no? La ANEP, el PISA, no sé, lo que sea, ¿sí? Hacen una evaluación estandarizada de desempeños. El instrumento que se aplica, que para la mayoría de nosotros es un instrumento antipático, por decirlo así, es adecuado para un conjunto de la población, no para todos los estudiantes, ¿sí? Hay estudiantes que tienen ciertas necesidades educativas especiales y los instrumentos no están desarrollados para ellos. Por lo tanto, evaluarlos con esos instrumentos sería absolutamente injusto. El procedimiento habitual es identificar a esos estudiantes y no ponerlos a la hora de dar los resultados, ¿sí? Porque, lógicamente, los resultados bajarían y en realidad no está bien medido en ese caso. Por lo tanto, eso es lo que corresponde hacer. Hasta que logremos desarrollar instrumentos que sí permitan dar cuenta de las habilidades de esta población. Entonces, en el proceso de implementar aristas, tanto en primaria como en media, esta es información que tuvimos que recabar, ¿sí? Consultar a todas las escuelas sobre cada uno de los estudiantes. ¿Qué información tenían? Si tenían diagnóstico, si no tenían diagnóstico, y distintos tipos de aspectos que nos iban a permitir a nosotros después hacer esta distinción. Y ahí lo que nosotros encontramos fue algo preocupante también para poner sobre la mesa el tema que sin duda que está, ¿sí? Que el sistema educativo hace esfuerzos para dirigir más y mejores recursos a estos niños y jóvenes, pero vemos que todavía quedan muchos desafíos por delante. ¿Por qué? Porque si bien hay normativa respecto a estas poblaciones con necesidades educativas especiales, vemos que la información que hay en las escuelas y en los liceos, en las escuelas técnicas, es muy despareja, por usar una palabra coloquial, ¿sí? Es información que no siempre está sistematizada, no siempre está de la misma manera, en algunos casos hay diagnósticos, en otros casos no, son los menos los que tienen diagnóstico y muchas veces es más a opinión de lo que los propios docentes van percibiendo sobre los estudiantes. Bueno, entonces acá es en donde esto nosotros lo vimos tanto en primaria como en media. Y lo que queremos señalar es justamente la necesidad de que el propio sistema educativo pueda avanzar en visibilizar esto como
no solo con políticas orientadas a esas poblaciones, sino también con un proceso de facilitar la visibilización a través de información, ¿sí? Si nosotros tendríamos que poder tener información clara sobre cuáles son, quiénes tienen cierta necesidad educativa especial, cuál es, si hay diagnóstico, si no hay diagnóstico, de todos los estudiantes, porque eso es lo que también va a contribuir a garantizar su derecho a la educación. Por eso es que hablamos de desafíos. Bien, en Aristas nosotros le preguntamos también a los directores de las escuelas y de los liceos si tenían recursos y materiales específicos para estas poblaciones. Y allí hablábamos, por ejemplo, de textos en braille, de macrotipos, de distintas cosas orientadas claramente a esta población. Lo que encontramos, la parte de arriba, el gris oscuro, es primaria, que el 91% de los directores de las escuelas relevadas nos dijo que no tienen materiales específicos para esta población. Y lo que encontramos es que en las escuelas de contexto, recuerden que estos son todas las escuelas, o sea, es una muestra representativa de todas las escuelas del país, o sea que estamos hablando de público y privado. Digo esto porque a veces uno ve muy favorable y piensa en primaria, en primaria pública. Y esto incluye a todo el país. Entonces vemos que de muy desfavorable a favorable en las escuelas de esos contextos, más del 90% nos dice que no tiene materiales. Ese porcentaje baja a 74% en el muy favorable, en donde sube casi a un 20% los que sí tienen y dicen que es suficiente. Entonces esto también, estamos viendo una distribución inequitativa de los recursos para favorecer la escolarización de estos estudiantes. Y en educación media encontramos que el porcentaje de directores que nos dijo que los recursos que tenían estos recursos aumenta, en el otro caso era un 6% que decía que era suficiente, en este caso es 12%, los que nos dicen que no es suficiente, baja a 69, 70%, pero nuevamente aparece esta distribución inequitativa, donde en los contextos más altos hay más recursos y menos en los contextos más bajos. Bien, yendo a la parte de segregación e inequidad en primaria. Nosotros, como decíamos, ya presentamos en el 2017 los resultados de los desempeños de los estudiantes en tercero y en sexto de escuela. Lo que hacemos acá es un análisis muy sencillo que nos va a mostrar algo en relación a la equidad de los desempeños de estos niños. Perdón, acá hay queda una cosita. Olvídense de los puntitos rosados, por favor. No es nada con las escuelas aprender. Lo importante acá es que nosotros tenemos en el eje, no, en la pantalla no está. En el eje horizontal está el índice de nivel del contexto socioeconómico y cultural de la escuela, ¿sí? Hacia la izquierda tienen los contextos más desfavorables y hacia la derecha los más favorables. En el eje vertical está el puntaje, en este caso en matemática, entre los estudiantes de sexto. A su vez, hay algunas líneas horizontales más oscuras que lo que hacen es diferenciar cada uno de los niveles de desempeño, que ustedes, para tener referencia clara a eso, pueden ir al informe de primaria publicado el año pasado. ¿Qué es lo que encontramos acá? Donde ahora sí los puntitos rosados, hagan de cuenta que aparecieron ahora, los puntitos son escuelas. El tamaño del puntito simplemente tiene que ver con la cantidad de alumnos que tiene y los están diferenciados por color. Entonces, así es que tenemos los distintos tipos de escuela. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La famosa nube de puntos, ¿sí? Para muchos no estoy diciendo absolutamente nada nuevo y no pretende serlo, ¿sí? Donde a medida que aumenta el contexto, aumentan los desempeños. Esto es una importante medida de inequidad. ¿Sí? ¿Por qué es relevante? Decimos no es nada nuevo. Justamente por eso, porque no es nada nuevo, lo sabemos desde el 90 y sigue así. Ese es el principal problema. Ahí tenemos que buscar aspectos que sean justamente, el desafío no es para la política solamente, el desafío también es para los que trabajamos
con datos, hacemos estudios desde las distintas instituciones que estamos acá presentes, no solo para el INED, de poder realmente entrar en esta famosa caja negra del aula, como se le dice muchas veces, por ejemplo, ¿sí? O de fundamentalmente también propiciar mejores condiciones para la enseñanza, para todos los estudiantes, para los docentes, ¿sí? Para fortalecer la profesión docente. Entonces, esos aspectos, trabajar en la política curricular, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo estos estudiantes? Esos son aspectos críticos para poder ir, como quien dice, nivelando esta barra, que en vez de ser diagonal y empinada, sea más plana, ¿sí? Ahí tendríamos una distribución de los desempeños similar, que no sería inequitativa. Lo importante, una cosa más que quiero señalar de este gráfico, vieron que sobre la línea diagonal hay unos triángulos más grandes. Esos triángulos los que representan es como el promedio de cada tipo de escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que todos quedan sobre la recta. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que de acuerdo a su composición sociocultural, a todos los tipos de escuela les va igual, ¿sí? O sea que desde los que están muy a la derecha, que son los privados, a los que están más a la izquierda, donde tenemos distintos tipos de escuelas públicas, de acuerdo a su contexto sociocultural, en promedio les va igual a todos. O sea que esta información analizada de esta manera, lo cual no quiere decir que haya otra, por supuesto que la hay, y el INED tiene muchísima en eso, para agregar a entender estas diferencias, ¿sí? De esta manera no estamos viendo que un tipo de escuela haga una diferencia sobre otro. Entonces, como señalaba, esto nos habla de inequidad y este otro aspecto, vieron que sobre la izquierda es como que los colores de los puntitos están todos mezclados. En cambio, sobre la derecha tenemos los puntitos anaranjados. ¿Qué es esto? Esto es la segregación importante que hay en el sistema educativo uruguayo. Y esto también, yo me tomo la libertad acá de como soy yo la que estoy delante del micrófono, voy a hacer uso de ese momento de libertad. Y es esto, desde hace muchos años también que sabemos que existe en Uruguay esta segregación. Yo me acuerdo cuando trabajaba no en el INED no existía ni mucho menos, pero sí con evaluaciones nacionales y con evaluaciones internacionales, y con el paso de los años se me complicaba, digamos, hacer un cuadrito en el que a igual contexto pudiera comparar los resultados de público y privado. ¿Por qué? Porque no coincidía el contexto, no tenía suficiente cantidad de estudiantes del mismo contexto que fueran de público y privado para comparar si a uno le iba mejor o peor que al otro. ¿Sí? Me acuerdo de eso en los 90. Entonces, esto con el tiempo no se ha ido revirtiendo. Y esto es un aspecto crítico que no es un problema educativo, es un problema que implica a otras políticas. ¿Sí? Acá entra en juego el tema de la segregación territorial, ¿sí? De cómo, que también ha sido trabajado desde hace muchísimos años, también por mucha gente que está aquí. ¿Ah? Entonces, no son temas nuevos y son temas que siguen presentes y de manera acuciante. Y también sabemos que sistemas segregados no son los sistemas que logran mejores desempeños. Entonces, la educación no solamente tiene un problema solucionable desde la educación o un tema para trabajar solucionable desde la educación, necesita de otros apoyos, ¿sí? Y esto es crítico. Bueno, esa fue la libertad que me tomé. ¿Qué son capaces de hacer los alumnos en tercer año de educación media? Esto sí es una novedad. Como ustedes saben, en Uruguay la evaluación en educación media que tenemos con una cierta asiduidad es PISA, es una evaluación internacional que se hace entre estudiantes de 15 años, y evaluaciones nacionales en media no tenemos desde el año 99. ¿Sí? En el año 99 la ANEP junto con MESIFOD hizo un censo en tercer año de educación media, en el que también muchos de los aquí presentes trabajaron. Entonces, esto sí es importante, ¿por qué? Porque a diferencia de una evaluación externa, Aristas, que así lo hicimos también en primaria,
tiene algunas características que diferencian su instrumento de medición. Hoy hablábamos de esa prueba estandarizada, tan antipática que a ninguno nos gusta. Ok, sí, estamos todos de acuerdo. Ahora, esa prueba es muy importante que nos diga algo, ¿sí? Si nosotros ponemos puntajes, no nos dice mucho, ¿sí? Nos permite comparar un puntaje promedio con otro. Pero lo crítico es poder entender qué quiere decir un puntaje, ¿sí? Entonces, en este sentido, la evaluación estandarizada en general, PISA y otras todos en el mundo, la evaluación nacional que hacía la ANEP previamente también, avanzaron en diseños de pruebas que dan cuenta de qué es lo que los estudiantes pueden hacer. Ahora, una evaluación nacional, ¿por qué tenemos que tener una evaluación nacional si tenemos una? Ya está PISA. ¿Qué es lo que aporta tener una evaluación? ¿Para gastar plata? ¿Por qué? ¿Sí? Fundamentalmente las evaluaciones nacionales están porque nos dicen cómo está el país en relación a lo que el propio país espera, ¿sí? Entonces, la prueba, este instrumento estandarizado tan antipático, lo que tiene que lograr hacer es poder dar cuenta de lo que el sistema educativo espera que los estudiantes sean capaces de hacer. Ese es un desafío importante, metodológico. Bueno, ese desafío el INED lo afrontó con diversas estrategias. Y en el proceso, uno de los aspectos que presenta una gran dificultad para esta tarea es que no tenemos en los currículums de Uruguay establecidos cuáles son estos aspectos, estas competencias, estas habilidades que esperamos que los jóvenes o los niños, ¿sí?, puedan hacer o sepan hacer cuando terminan, por ejemplo, la escuela. Entonces, tenemos los currículums que tienen muchos contenidos, ¿sí?, que indican algunos aspectos, pero no nos dicen con claridad esto. Desde el año 2013, el sistema educativo ha venido trabajando en este tema y eso es absolutamente celebrable, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar de los perfiles de egreso. Eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque justamente en la medida, sin querer decir con esto que hay que homogeneizar, porque es para el lado que siempre se suele entender, en la medida en que sabemos qué es lo esperable, todos los profesores, todos los maestros podríamos trabajar para, con las distintas herramientas adecuadas para cada joven, tratar de que todos alcancen eso. Si no compartimos un horizonte medianamente común, probablemente las diferencias en los desempeños se sigan manteniendo. Entonces, en este sentido es importante entender a la política como curricular como una herramienta para la equidad. Entonces, que la política educativa esté trabajando en este momento en definir estos aspectos es crítico, es buenísimo, ¿sí? Y es un desafío que continúa presente, pero que es auspicioso. Entonces, el INED, ¿qué hizo para definir esta prueba? Tomó en cuenta estos avances, ¿sí?, que justamente expresados tanto por primaria, en aristas primaria, como por secundaria y UTU, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se conformaron comités, en fin, con expertos externos del sistema educativo, también del INED, y allí se definió cómo y qué evaluar en lectura y en matemática en tercero de educación media. El proceso fue el mismo en educación primaria. Acá simplemente les presento cuál es la definición de lectura en tercero, de la competencia lectora en tercero de media, ¿sí? La idea es que los estudiantes puedan construir significados con distintos textos escritos, que tienen propósitos definidos, ¿sí?, que identifiquen datos explícitos, interpreten información, que establezcan relaciones, y todo esto movilizando conocimientos tanto de diversas fuentes, digamos, emociones y actitudes. Esto simplemente lo que les muestra es qué es lo que está evaluando la prueba de lectura. Evalúa la lectura literal, inferencial y crítica para textos que tienen distintas intenciones: narrativa, descriptiva, persuasiva o expositiva. Para hacerse una idea de qué es lo que estamos mirando antes de presentarles los resultados. Esto lo encuentran mucho más desarrollado, o sea, bien desarrollado, en los marcos que están publicados en la página del INED. Nosotros ahora nos vamos a focalizar en cómo es la distribución de los estudiantes en niveles de desempeño en lectura. Los niveles de desempeño, como les decía antes, no espero que nadie lea eso, tranquilos. Los niveles de desempeño, justamente, lo que importa no es decir en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, porque ¿qué es el nivel 1? ¿Qué es el nivel 2? ¿Qué es el nivel 3?
Entonces lo que importa es primero entender qué es cada nivel y después ver, a ver qué porcentaje tengo en cada uno, ¿sí? Por eso es como este parate. Para hacer este ejercicio lo que vamos a tomar es algunos ejemplos mínimos, ¿sí? Porque la descripción es muy vasta, de estos niveles. Y acá les digo también, lo que estamos presentando hoy, como señalaba Alex, es un primer acercamiento. En el informe del Estado de la Educación que ustedes acaban de recibir, no hay ejemplos de ítems, por ejemplo, de cada nivel, ¿sí? Esto sí va a estar, y mucho más descripto y detallado, el análisis, en el informe específico de Aristas Media que vamos a presentar entre octubre y noviembre de este año. Esperamos poder hacerlo en octubre de este año. Entonces, como les decía, algunos aspectos de estas habilidades lectoras. En el nivel 1, en lo que hace a lectura inferencial, en uno de estos aspectos como es de la lectura inferencial, como es relacionar información, los estudiantes que están en el nivel 1, lo que pueden hacer, ¿qué es? Relacionar información de enunciados para inferir el tema del párrafo, si este es sobre un único tema y el propósito es evidente. Esto es en el nivel 1, en uno de los aspectos de la lectura inferencial, como es reconocer información. En el nivel 3, si ven abajo a la izquierda, nos va indicando cómo nos vamos moviendo entre los niveles. Lo que hacen los estudiantes es ya relacionar la información implícita, ¿sí? Y también párrafos a nivel local y global. En el nivel 4, además de lo anterior, la información la relacionan cuando presenta ambigüedades e ideas contrarias. Y en el nivel 6 ya infieren y jerarquizan conceptos e información especializada, ¿sí? Que compite con otro. Otro ejemplo, en lectura crítica, uno de los aspectos de la lectura crítica, reconocer la postura del enunciador en el nivel 2, lo hacen a partir de información explícita de inferencias sencillas. En el nivel 5, caracterizan distintos puntos de vista, ¿sí? Y los relacionan con posturas ideológicas. Entonces, ¿cómo son los desempeños? Tomando en cuenta estas características que vimos recién, vemos que hay un aproximadamente 22% de los estudiantes que están entre el nivel 1 y 2, ¿sí? Y hay un 17% en los niveles más altos, 5 y 6. Esta distribución nos muestra nuevamente una importante inequidad de acuerdo a el contexto sociocultural del centro educativo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Por ejemplo, la parte sobre la izquierda, el turquesa y el amarillo claro, ¿sí? Vean cómo ese porcentaje aumenta claramente, ¿sí? Pasando de un 7, 8 a un 35, 36% del contexto muy favorable al contexto muy desfavorable. Entonces, justamente este escalonamiento es el que nos muestra que hoy en tercero de educación media los desempeños de los estudiantes en lectura son inequitativos. ¿Qué sucede en matemática? En matemática también hicimos este mismo proceso que les contaba antes y ¿cómo entendemos en el INED la competencia matemática? Bueno, cuando el alumno resuelve planteos que están enmarcados en distintas situaciones, pone en juego conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y involucra el saber de contenidos y el saber actuar con ellos, movilizando también emociones. Aquí lo que tenemos son, ¿cuáles son las cosas que medimos en matemática? Bueno, tiene una dimensión de información, una de aplicación y otra de comprensión, para los distintos bloques temáticos que están en los currículums. Para el caso de matemática elegimos dos de sus bloques temáticos, uno es estadística y otro es álgebra. En el nivel 1, respecto al tema de leer información, vemos que lo hacen cuando la información es directa, ¿sí? En el nivel 3 extraen información cuando es implícita, ¿sí? Información implícita relacionando las gráficas y las tablas.
Y en el nivel 5 ya interpretan la información estadística, involucrando el análisis conjunto de tablas, gráficos y medidas de tendencia central, como la media, la mediana, la moda. En álgebra, en el nivel 2, identifican coordenadas de puntos, ¿sí? En el nivel 3 ya pueden relacionar distintas representaciones de una función, ¿sí? En el nivel 5 pueden analizar e interpretar el modelo de la función. ¿Cómo son los desempeños? ¿Qué porcentaje de estudiantes alcanza estos desempeños? Bueno, tenemos un 5% que está en el nivel 1 y un 58% en el nivel 2. O sea que más de un 60% de la población de los jóvenes de tercero se ubica entre el nivel 1 y el nivel 2 de desempeños. Y asimismo, como pasaba en lectura, vemos que la distribución también es inequitativa. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, por supuesto, estamos después siempre abiertos para preguntas. Los dejo ahora con Giselle, para que les va a compartir la síntesis y los desafíos del trabajo. Gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Acá voy a intentar ser breve porque muchos de los logros y de los resultados que vino en su descripción, vino realizando en su descripción Carmen, sí, nos ayudan a hacernos algunas de las ideas importantes a la hora de plantearnos desafíos y cuál sería lo relevante de este informe y los insumos para los cuales nosotros necesitamos generar acciones y cuáles son las implicancias que esto tiene, como venían diciendo tanto Alex como Carmen, para los procesos de construcción. De manera general, los resultados y los hallazgos de este informe, justamente iniciando, comentamos que los objetivos es poder fortalecer y poder aportar a la discusión informada en educación. En este informe, como en otros informes del INED y de otras instituciones que aportan a la investigación y a la evaluación educativa en el país, justamente este es el espíritu que no se puede perder y que es el insumo que aporta y el objetivo central de estos procesos de trabajo. Por lo tanto, retomar los resultados, retomar los logros planteados, hacia cuáles serían las estrategias y cuáles serían las acciones en las que podemos ir comprometiéndonos, es una de las cosas que nos gustaría destacar como equipos y trabajo del instituto. Voy a empezar por la última parte que se trabajó y que se presentó aquí desde el enfoque de los estudiantes. ¿Por qué plantear acá como desafío las potenciales oportunidades y dificultades también, porque se presentaron oportunidades y dificultades, para transitar por el tramo educativo obligatorio? Si bien, como se mencionó, hay muchos logros, hay desempeños que a partir de que se han venido realizando estudios de evaluación, procesos, instancias en las que esto se puede discutir, estos resultados nos muestran que hay oportunidades y logros que se vienen desarrollando y se van encaminando como una hoja de ruta a seguir, pero también nos muestran algunas de las dificultades en las cuales tenemos que prestar atención, hacer énfasis, seguir pensando cómo seguimos o de lo que se está haciendo, cómo fortalecerlo. Los desempeños educativos han sido parte de informes también anteriores del instituto. La descripción de niveles de desempeño, como mencionaba Carmen, en esta última etapa, las progresiones de aprendizaje y el desafío que se tiene de ir trabajando hacia estos procesos de perfiles de egreso, de construir estos marcos comunes que nos permiten plantearnos metas a nivel de planificación a mediano, a largo plazo y ver cómo podemos
en los desafíos que tenemos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y el fortalecimiento desde ese lugar, identificar esos espacios donde necesitamos otros márgenes de acción y otras propuestas o seguir fortaleciéndonos. Para eso, uno de los aspectos que se mencionaban tienen que ver con la inclusión educativa. Si bien en el informe principalmente ustedes encuentran este capítulo desde la perspectiva de necesidades educativas especiales, aquí justamente en este espacio es poder, como decía Carmen antes, darse la oportunidad de estar delante del micrófono, de poder hacer énfasis no solo en las necesidades educativas especiales, sino un abordaje y una ampliación hacia la perspectiva y planificación de la inclusión educativa, de una inclusión educativa que evidentemente atiende aspectos desde la diversidad más amplios que el enfoque necesariamente de necesidades educativas especiales y que necesita también de esos espacios de sistematización, de integración de la información y de seguir trabajando hacia ese lugar de atención a la diversidad e inclusión educativa. También antes mencionaban sobre el informe que se estaría lanzando a finales de año de Aristas Media. Y es importante a la hora de pensar estos desafíos, a la hora de pensar este enfoque en relación a los logros y a los desempeños desde los estudiantes, no solo, y eso lo encontrarán en detalle, por supuesto, en el informe, estos desempeños y relaciones que se hacen desde los contextos socioeconómicos y culturales, sino también ampliar los estudios a otros contextos, a otras características de habilidades socioemocionales, participación, derechos humanos, convivencia, todos marcos que hacen en realidad a una construcción y referencia que nos permita seguir pensando el derecho y la garantía del derecho a la educación y a la participación. Por eso, como les comentaba antes, este objetivo de poder proporcionar insumos, esto no se detiene con el informe, como no se ha detenido con otros informes anteriores y con los reportes que vendrán. Esto tiene implicancias en las acciones, en las planificaciones, en las estrategias, y es hacia ahí que nosotros de esta forma ponemos asuntos, temas sobre la mesa y los distintos actores pueden ir generando y este aporte, ir revisando y estudiando estos aportes desde la perspectiva de fortalecimientos. En lo que tiene que ver con los docentes, algunos de los espacios en el informe y algunos de los estudios relacionados hablaban sobre los trayectos educativos de quienes eligen ser docentes, se hablaba de las condiciones de crear ambientes saludables de trabajo con los docentes, y entonces acá, ¿cómo podíamos resumir algunos de los aspectos que fueron presentados y tomarlos en este sentido de una reflexión hacia la acción? Pensar en las políticas y seguir pensando en qué lugar tenemos en la revalorización de esta profesión docente bueno, nosotros presentamos desde diferentes ámbitos estos estudios. Quienes optan por ser docentes, el hecho de tener estudios que nos permitan hacer un seguimiento de los trayectos educativos de los estudiantes es algo muy importante a la hora de generar estos insumos, no solo en evaluación educativa, sino para todos los procesos de investigación educativa que permiten esa construcción. Pero también se mencionaba el proceso de la salud ocupacional de los docentes, la encuesta, el instituto ha venido realizando una encuesta de salud ocupacional, donde también permite identificar esta creación de espacios
laborales saludables y poder seguir generando insumos en este entorno. Y a partir de ahí, poder conversar, poder generar, gracias, algunas estrategias sobre la integración de la información y el seguimiento de los trayectos educativos de los estudiantes, también en formación. Esto no está planteado en el informe como tal, pero como esta parte justamente se trata de hacer algunas síntesis y desafíos, entonces poder también plantear esta integración de la información y estos procesos de seguimiento de los trayectos educativos puede resultar relevante en esta instancia. De manera, como comenzamos, se generaron algunos resultados en torno a desafíos del sistema educativo, pero como mencionó Carmen, en este caso, aquí el estudio tuvo el recorte de lo que se trabajó principalmente en la asignación de recursos. Es interesante que podamos ir integrando también algunos procesos donde se puedan ir dando otros estudios, por ejemplo, de evaluación en torno a, bueno, cuál es la asignación de recursos en temas de infraestructura, de materiales, de otros programas que se vienen realizando y dar continuidad a estos procesos de planificación que tanto Alex como Carmen lo destacaban. El plantearse metas en un proceso de planificación y de gestión lo que hace es justamente ir planteando el horizonte a lo que queremos llegar, pero qué acciones debemos ir coordinando y generando para llegar a esas metas y también con lo cambiante que puede implicar de los contextos el acercarnos a esas metas y la atención a la diversidad desde ese lugar. Pero este planteamiento hace mucho sentido con este informe, como se presenta y con los insumos que pueden ir generando y que justamente va a abrir a la discusión y a los espacios de trabajo que se puedan construir a partir de estos datos. Y, ¿por qué no animarse a poder generar estudios de evaluación en relación a, por ejemplo, animarse a los trayectos educativos, a panel, seguir profundizando en eso y tomar en este sentido la oportunidad de esta presentación y este trabajo que viene generando el INED y otras instancias para poder tomar esa oportunidad de generar acciones sobre la construcción de la política educativa en el sentido de cómo podemos ir evaluando lo que se va generando y nosotros como datos a partir del instituto. Como estamos un poquito pasados de hora y creo que muchos de los resultados y los logros en detalle ustedes van a poder acercarse al informe y además a la discusión que podemos generar a partir de ese informe. En realidad es agradecerles mucho la presencia acá, el poder comentarles que otras instancias de las presentaciones de los informes de trabajo que viene realizando el Instituto son muy bienvenidos estos espacios que fomenten la discusión y la construcción. Así que muchas gracias por estar hoy acá.